Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Señor, te queremos pedir en esta ocasión por todos los enfermos de cualquier tipo de enfermedad, por los niños abandonados, por los niños abortados y por las benditas almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio al tema de hoy. La semana pasada vimos el exilio. ¿Qué fue lo que vimos del exilio? Cómo es que se los llevaron a Babilonia, y hoy vamos a retomar esa parte para entonces entrar a lo que es el retorno del exilio. Vimos citas muy fuertes la semana pasada, y las de hoy también van a ser fuertes, pero con un toque de mucha esperanza. Bien, vamos a ver a Jeremías. El libro de Jeremías está después de Isaías, casi a la mitad. Vamos a ver el capítulo 52. Del 1 al 11. Así es. La toma de Jerusalén. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamital, y era hija de Jeremías de Libná. Se portó mal a los ojos de Yahvé, tal como se había portado Joaquim. Todo lo que le pasó a Jerusalén y a Judá fue porque Yahvé se había enojado tanto con ellos que acabó por echarlos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes del año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército a atacar a Jerusalén. Instaló su campamento frente a la ciudad y lo rodeó de trincheras. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del 4º mes, cuando el hambre reinaba en la ciudad y la población no tenía ya nada más que comer, se abrió un hoyo en el muro de la ciudad. El rey y todos los combatientes salieron de noche y escaparon de la ciudad por el mismo camino de la puerta que está entre las dos murallas y que está cerca del parque del rey. Los caldeos rodeaban la ciudad y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero las tropas caldeas persiguieron al rey y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó.
donde todos sus soldados, dejándolo solo, huyeron. Tomaron preso al rey y lo llevaron a la presencia del rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en tierra de Hamán, el cual lo sometió a juicio. En Ribla mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los jefes de Judá. Luego le sacó los ojos a Sedecías y lo amarró con cadenas de bronce. Después el rey de Babilonia se lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo prisionero hasta el día de su muerte. Palabra de Dios. Bueno, todo esto sucede en el año 587 antes de Cristo. Acuérdense que ya habíamos hablado de cuántos años estuvieron presos, estuvieron 70 años en Babilonia. Entonces, ¿todo por qué fue? Porque Sedecías hizo las cosas mal a los ojos de Dios Yahvé. Entonces, Dios se enoja tanto que permite que caigan como esclavos, o sea, permite el exilio. Los sacan a todos de Jerusalén y se los llevan como esclavos a Babilonia. A eso es a lo que le llamamos el exilio. El enojo de Dios permite su silencio y así, algo así como un divorcio, ¿no? Me enojo contigo, no te hablo, me hablas y no te contesto. O sea, Dios estaba muy enojado, que es exactamente lo que está sucediendo ahorita. Casi no nos hace caso por el enojo que tiene, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y vamos a ir viendo, hemos comparado ciclos con lo que estamos viendo. Y ahora el ciclo que vamos a comparar es lo que nosotros vamos a esperar después de que pase este periodo, después de que termine este periodo de sufrimiento. Ahora vamos a ver a Esdras, porque después de que Dios permite que se los lleve, pues Dios es un Dios tan bueno y ama a su pueblo, que empieza entonces a mandar a sus profetas. Entonces vamos a ver qué nos dice Esdras. Después de Crónicas. Sí, después de Crónicas. Esdras y Nehemías están juntos. Que también vamos a ver algo de Nehemías. Esdras 1, versículo del 1 al 4. ¿Del 1 al 4? Sí. Ciro autoriza a los judíos para que vuelvan a Jerusalén. El primer año de Ciro, rey de Persia, se cumplió la palabra de Yahvé proclamada por Jeremías. Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro mandó proclamar tanto de viva voz como por escrito en su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y ahora me encarga que reconstruya su templo en Jerusalén de Judá. Dios esté con los que pertenecen a su pueblo y que subirán a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. En todo lugar donde se encuentre estos sobrevivientes, que la gente del lugar les proporcione plata, oro, bienes, ganado y también ofrendas voluntarias para el templo de Dios, que está en Jerusalén. Palabra de Dios. Perfecto. Aquí se hace un edicto, se hace un decreto. Acordémonos, ya habíamos visto y escuchado de Ciro en clases anteriores. Este rey no era judío, no era hebreo, no era de la raza de los hebreos, ni de la genealogía, ni de Abraham, ni de Jacob, de ninguno de ellos. Pero
Dios permite que conozca a un profeta y este profeta le habla de Dios, Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? Que Ciro se convierte, pero al convertirse él, entonces decreta que hay que volver a levantar el pueblo de Jerusalén. En este caso, el templo de Dios, porque no es posible que, acuérdense que Nabucodonosor se llevó todo lo que había en el templo, destruyen el templo y se llevan todo, oro, bronce, plata, de todo. Se llevan las vasijas, las copas sagradas, todo se lo lleva Nabucodonosor y lo ingresa a sus arcas. Entonces, ¿qué pasa con Ciro? Dice, no, yo no quiero levantar la ira de Dios, porque ya conocía, le dijeron las maravillas que Dios hace cuando está con su pueblo. Entonces, ¿qué hace el rey Ciro? Lanza un decreto y dice, el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo. Más bien era reconstruir, porque el templo ya había sido construido por Salomón. Acuérdense que era algo que le habían encargado a David, pero no lo hizo David por el pecado que cometió. Dios se enoja con él y él dice, bueno, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Entonces, ¿quién es el que construye el templo? El hijo del rey David. Y también cuando él se porta mal, también Dios lo hace a un lado y mete a otra persona. Acuérdense que por eso se van dando, claro, pues también no podía haber un reinado eterno. Pero entonces Dios va viendo la forma de cómo cuando el corazón se abre al pecado, se abre al deseo de poder, al deseo de tener dinero, poder, a todas las mujeres que quisieran, porque ese fue el caso de Salomón. Salomón tuvo más de 1000 mujeres. Entonces Dios dice, no, un tiempo y lo quito, un tiempo y lo quito. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando Dios empieza a mandar a sus profetas, la gente que no era hebrea, o sea, los paganos, empiezan a conocer a Dios, muchos de ellos empiezan a convertirse, a amar y a cumplir la ley del único Dios que es Yahvé. Bueno, esto entonces vemos que Ciro manda un decreto, que es reconstruir el templo. Ahora vamos a ver en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Los que volvieron con Zorobabel. Estas son las personas de la provincia de Judá que regresaron del cautiverio. Habían sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá, cada cual a su ciudad. Llegaron junto con Zorobabel, Josué, Nehemías, Saraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar, Bigvai, Rehún y Baana. Lista de los hombres del pueblo de Israel. No, pero hasta después nos dan una lista, porque cuando llegan otra vez a Jerusalén hacen un censo, como lo que mandaron a hacer en la época de Jesús, como lo que nosotros vamos viviendo, quienes están en cada casa. Así que esos dichosos censos no son nuevos. ¿Desde qué épocas ya había? Para saber quiénes eran, de qué pueblos y si eran exactamente, sobre todo para saber si estaban completas las personas que correspondían a las tribus de Israel. Con esa intención era para ver cuántos, y pues sabemos que el reinado de Israel ya era bastante grande, porque los israelitas pues se dedicaban a tener hijos. Como Dios les dijo, creced y multiplicaos, pues se dedicaron a multiplicarse. Entonces nos dicen
nos dan toda una lista de todos los que llegaron y vemos que es un montón de gente. Ahora vamos a ver en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Reconstrucción del altar. Los israelitas ya estaban en sus ciudades cuando, al llegar el séptimo mes, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos se juntaron para reconstruir el altar del Dios de Israel y ofrecer en el holocausto. ¿Dónde me quedé? Ofrecer en el holocaustos, tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Ok, entonces lo primero a lo que se abocan a construir es el altar para poder hacer las ofrendas, para hacer los holocaustos. Es lo primerito que se abocan a construir, más bien a reconstruir, no a construir, a reconstruir. Ok, entonces empiezan a trabajar, pero sabemos que la maldad siempre está pendiente de lo que hace el bien. ¿Por qué? Porque es celoso, porque es envidioso, porque es soberbio y porque tiene toda, pues es maldad, tiene todo lo malo. Entonces, cuando se dan cuenta los enemigos de Israel que están reconstruyendo el templo, estos israelitas se topan con un problema. Este problema es, mientras unos construyen, otros se ocupan de otras cosas. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver qué nos dice el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Interrupción de los trabajos. Los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del cautiverio estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de la familia y les dijeron: vamos a construirlo junto con ustedes, pues, al igual que ustedes invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarjadón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de la familia de Israel les respondieron: no tenemos que construir junto con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlo para impedirle que construyera. Y mientras estuvo Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pagaron a unos consejeros para que hicieran fracasar el proyecto del pueblo de Judá. Ahí está. Fíjense nada más cómo les empiezan a poner trabas, piedritas en el camino para que no hagan la voluntad de Dios que había sido decretada a través del rey Ciro. ¿Por qué? Pues porque al demonio no le convenía. Al demonio le gustaba que la gente fuera e hiciera lo que él quería, que es la perdición del hombre en general. De ahí pasamos al capítulo 5. Se reanuda la construcción del templo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron para los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Ahí está. Dios le manda ¿a quiénes? Ageo y Zacarías. ¿A hacer qué? Profetizar. A profetizar. Empieza Dios a decirle a su pueblo a través de hombres que Él está velando por ellos, que Él está con ellos, que los va a cuidar y que no importa quién se acerque, quién sea el enemigo, Él va a estar con ellos.
Entonces vemos como en el pueblo nuevamente se da una división. ¿Por qué? Porque unos aceptan ayudar a trabajar en el templo, pero otros no. Entonces Dios se da cuenta y lanza igual una palabra que es muy importante para todos, no solo para esa gente de ese momento. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Ah, nada más está. Ageo. Ah, no es Amos. ¿Dónde está Ageo? Eso estoy buscando. Es que hay un libro, creo que es el que está en RTJE. Debe ser este. Lo puedes buscar en tu teléfono, es No, más no. rápido. Ah, bueno, tú, Susi. Bueno, el asunto es que mientras lo buscamos, les voy a contar lo que dice. Dice el Señor, están ustedes más metidos en sus cosas que en las mías. O sea, Dios se enoja y reclama. Está siempre por aquí, pero no. Se me olvidó anoche sacarlo. Porque es un libro chiquitito. Están los chiquititos, están por adelante. Este Amos, es Oseas. ándale, más o menos por allá. A ver aquí, se me está cayendo, 12 El que lo busque da su Oseas. santa. ¿Cuál es? Ageo. Ageo. A ver, Oseas. Matías. Amós. Miduen. Matías. Búscalo, Adrián, en tu celular. Ageo. No lo traigo, ¿sí? No trajo la tuya. Sí, pero es que son libros chiquititos que son. Ahí está, ya me ¿Ageo encontré. qué? Después de Sofonías está. Ageo. Es lo mismo después de Sofonías. Ahí ¿Qué está. número tiene? 1:9. No, pero la página. 1200. 1271. También, más o Después de menos. Sofonías. Después de Habacuc. Es que va con H. por eso. No. Hay un apartado que dice 12 p.m. Oseas. En esos creo que está. Que son varios escritores de a 2, 3 capítulos nada más. Amos. ¿Cuál es? Después de Amós. Exactamente después de Sofonías. Sigue. Jonás. Sí, después de eso. Y se los voy a leer. Nahum. Después. Acá hay mucho, allá hay poco. Habacuc. Sofonías. Ya está cerca. Después de Ageo. Es 1:9. En el mío está en el 743. ¿700? Sí, el tuyo está muy bueno. Buscáis. 743. Dice, esperan abundancia. Resultó escasez. Lo que guardan en su casa, yo lo disperso de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor Todopoderoso. Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes disfrutan cada uno en su casa. Por eso reclama Dios y dice, mi casa está en ruinas
Si ustedes están disfrutando, pues ahora se vienen, ¿qué? La escasez. Es lo que nos está por suceder ahora. ¿Por qué? Porque pues ya antiguamente, yo me acuerdo que cuando estaba yo chica, se daban las rogativas, que era la primicia de las milpas. Y también para la fiesta de Corpus Christi veíamos cómo se llevaban frutas, se llevaba comida, se llevaba a la iglesia y después se repartía y se compartía con la gente. Todo esto se ha perdido. La gente se ha vuelto tan egoísta que no quiere compartir. Y luego ni saben. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo está diciendo Dios. Ustedes están disfrutando en sus casas, ustedes tienen muchas cosas y mi casa está en ruinas. Efectivamente, la casa de Dios ahorita está en ruinas. Literal, está en ruinas. Mas no destruida completamente. ¿Por qué? Por todas estas cosas que están sucediendo en el seno de la Santa Iglesia. La división que hay. La falta de fe. Primero, de los primeros que están al frente, que son los sacerdotes. La falta de fe de los mismos católicos. Y nosotros hemos permitido que esto suceda. ¿Por qué? Porque nosotros también como católicos pues no nos hemos preocupado por conocer, por aprender, por acercarnos a nuestra iglesia. Entonces Dios dice, pues si mi casa está en ruinas, también la de ustedes va a quedar en ruinas. Hasta que ustedes se den la vuelta y digan, voy a construir de nuevo la casa de Dios, entonces yo les daré otra vez la abundancia. Y ahí vemos entonces, en este periodo del regreso del exilio, vemos 3 grandes misiones y 3 grandes problemas. Si se fijan, está subrayado donde dice reconstruir el templo de Dios Yahvé. Pero también hay un problema para evitar que se cumpla esta gran misión. ¿Qué es esto precisamente? Que no toda la gente se aboca a ayudar a la construcción del templo. Y esto sucede no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Pero para esta manera espiritual en la que la gente no quiere saber nada de Dios, Jesús dice, voy a construir mi templo, pero no voy a usar piedras, voy a usar piedras vivas. Entonces viene y hace una nueva iglesia, un nuevo templo, del cual nosotros somos parte. Nosotros somos esas piedras vivas, somos parte de ese templo, somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Entonces, ahí nosotros tenemos una misión: reconstruir ese templo que nosotros tenemos, que Cristo ya permitió que nosotros seamos ese templo vivo. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, porque Él dijo, cuando sopla y dice, reciban al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Por eso se llama confirmación, porque nos confirma en la fe, nos entrega al Espíritu Santo para que Él nos dé sus dones y podamos trabajar y podamos construir. Entonces nosotros tenemos esta gran misión de reconstruir este templo. Si estaba en ruinas porque no tenía fe,
Ahora lo voy a reconstruir, me voy a acercar a Dios, le voy a pedir perdón por el tiempo que estuve lejos y le voy a pedir que me ayude, porque solo no puedo, solo soy menos que un grano de arena. No me puedo mover solo si no es porque el viento o el agua me mueven. Entonces esa fuerza del agua, esa fuerza del viento es el Espíritu Santo. Que Él me ayude a moverme para reconstruir ese templo. Ahora, vemos que nos dice en la lectura anterior que empieza a mandar ¿qué? A sus profetas. Ahora vamos a ver en el capítulo 6 de Esdras, regresamos otra vez a Esdras. Perdí Esdras. Después de Crónicas. Capítulo 6, versículos del 1 al 3. Del 1 al 6, 6. del 1 al 3. Al 3. Darío favorece la construcción del templo. Entonces el rey Darío ordenó que se hicieran las averiguaciones en la sala de los tesoros, donde se conservaban los archivos de Babilonia, en la ciudad fortificada de Ecbatana, en la provincia de los Medos. Se descubrió un rollo en el que estaba escrito esto: el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden con respecto al templo de Dios en Jerusalén. El templo será reconstruido y será un lugar para ofrecer sacrificios. Se pondrán sus cimientos, su altura será de 30 metros y su ancho de 30 metros. Ahí está. Bueno, aquí fíjense nada más. Y volvemos a ver que aparece el número 3. 3, un 3 y un 0, pero aparece el número 3. 30 por 30. Nos da una medida. Una medida que nosotros necesitamos también en nuestra vida. Necesitamos ponernos límites. Porque para eso sirven las medidas, ¿no? Delimitan. Nosotros también necesitamos de límites. Ponerle límite a nuestra avaricia, ponerle límite a nuestra soberbia, poner límites a todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces vemos que existía un edicto, no solamente dictado de palabras, sino también que existía un documento que avalaba que el rey Ciro había permitido que toda la gente israelita regresara a su lugar a construir, o mejor dicho, a reconstruir la ciudad y el templo, pero primero el templo. Ahora, versículos del 6 al 8. Tú, Tatenai, gobernador de la provincia que está más allá de Éufrates, como también Setar Bosnai y los demás, sus colegas y los jefes de la provincia, retírense de ahí. El gobernador de Judá y los ancianos de los judíos reconstruirán el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenlos trabajar. Hasta el 8. Estas son mis órdenes para esa reconstrucción del templo de Dios que hacen los ancianos de los judíos. Ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro real. Ahí está, fíjense nada más. Este otro rey, ya que muere Ciro, entra este rey, ¿cómo se llama? Darío. Entra el rey Darío y dice, bueno, nosotros les vamos a ayudar y que les paguen el salario a todos los que están trabajando en el templo. Que les paguen debidamente. ¿Y cómo se le va a pagar? Con los impuestos. Cosa
que hasta la fecha hace la Santa Iglesia Católica. Nosotros damos nuestro diezmo, nosotros damos nuestra limosna cada vez que vamos a misa. Y esto ya se los había yo platicado antes, pero esto que habla aquí es exactamente lo que nosotros hacemos. Damos nuestra limosna, todo este dinero que viene a ser como un tipo impuesto, pero no está impuesto porque es una manera voluntaria, porque un impuesto es un dinero reglamentado que te dicen vas a pagar tanto, conforme a tu salario vas a pagar tanto. Pero lo que es el diezmo es la 10ª parte de tu salario. Pero últimamente, pues que será de unos 500 años a la fecha, la iglesia nos ha dicho no, pues en ese momento que se hizo este edicto que les voy a decir, la gente estaba muy pobre. Entonces dijo la iglesia que den conforme puedan, porque había mucha pobreza en ese momento. Estaban, bueno, como siempre, han habido guerras, han habido pestes, han habido enfermedades que llevan a la humanidad a tener pocos recursos económicos. Entonces decía, bueno, pues que den conforme puedan, conforme su economía se los permita. Entonces de ahí vino la mala costumbre de que si quieres das 1 peso, 2 pesos, 5 pesos. Tal vez en aquel entonces sería mucho, pero en esta época 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, pues, Una burla. no es nada, ¿no? Claro que la iglesia no te obliga y no te dice, dame, por cada vez que vengas a misa me vas a dar 50 pesos o me vas a dar 100 pesos. No. Pero sí es necesario por todos los trabajos que se realizan en la iglesia y no solamente de manera física, en tu parroquia o en tu capilla o a donde tú vas a misa, porque hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar el salario de la secretaria, pues el padre también tiene que comer. Y si está enfermo, pues también requiere de medicamentos. También tienen que pagar el impuesto de predial. O sea, tienen muchos gastos. Y no solamente eso, sino que también la iglesia le da dinero a orfanatos, le da dinero a casas de ancianos, que son los más conocidos. Aquí, por ejemplo, tenemos las hermanas que están aquí en el Orán, tenemos a San Vicente de Paúl, tenemos a Santa Teresita y tenemos varios lugares donde hay enfermos de SIDA, enfermos de diferentes tipos de enfermedades que nadie los quiere en su casa y los llevan a esos lugares para que se mueran. O sea, la familia se deslinda, llevan a sus enfermos o a sus ancianos y no se les vuelve a ver. Entonces las religiosas o gente que trabaja para las religiosas son los que se dedican a cuidar de estas personas. Aparte son los lugares de descanso de tercera edad, que son lugares, ¿cómo se llama? Particulares, que es donde peor tratan a los ancianos. A ellos nada más les cobran su buena cantidad, sobre todo los lugares más caros. Ahí tienen el asilo Celaray, también es religioso. También ahí, como mucha gente de dinero lleva allá a sus ancianos, pues ahí les va súper bien. Pero hay otros que no. Tienen que ver qué hacer y cómo hacerle las religiosas para sobrevivir todos. Así también hay casas de niños. Entonces, de eso casi nadie habla. De ese tipo de trabajo casi nadie habla. Solo ven lo malo, como dice el dicho, toda la vida haces cosas buenas y nadie se da cuenta. Pero cuando algo te sale mal o algo hiciste mal, ahí de eso toda la vida se van a acordar y lo van a hacer. Exactamente. Es un punto negro que cuando te sale,
nadie te lo Es quita. imperdonable. Exactamente, se vuelve un lunar en ti. Entonces todas estas cosas la iglesia lo sostiene. Entonces, como les decía, se hace la colecta, toma el dinero el sacerdote o la secretaria, se lleva a la catedral, se deja una mínima parte de lo que se colectó a la parroquia y todo lo demás se lleva a la catedral. Ahí se juntan todas las parroquias llevan, entonces se manda una parte a Vaticano y se reparte todo lo demás entre todas las casas necesarias que son estos lugares que le pertenecen a la Iglesia Católica. Entre ellos hay otro lugar que se me estaba olvidando, que es Cáritas. Cáritas también es de la Iglesia Católica. Son aquellas personas que trabajan con la colecta de ropa, de alimentos, y son los que se encargan de mandar a donde hay desastres. Ellos se encargan de mandar pues estos suministros a donde se requiere, y ellos se encargan de trabajar y de juntar dinero para comprar, o también reciben donativos. Entonces, de todo esto muy poca gente sabe que existe o a quién le pertenece, pero esto es un trabajo de la Iglesia Católica. Bueno, esto era un comercial. No digo, pero esto tenía que decirse porque para que vean cómo es que si no fuera por la ayuda de las personas, no sería posible. Si no fuera así, pues ¿de dónde va a venir el dinero para construcciones, para ayudas? Pues de ningún lado. Entonces por eso Dios dice, mi casa está en ruinas y ustedes están contentos, felices, disfrutando de sus casas. Pues también hay que darle a Dios lo que le corresponde a Dios, y a su casa, pues lo que le corresponde también. Ahora vamos a pasar a Esdras, capítulo 7. ¿Qué tal? Capítulo 7, versículo 6. Solo el 6. Esdras llega a Jerusalén. Era un escriba muy instruido en la ley que Yahvé, Dios de Israel, había ordenado por medio de Moisés. Como Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que le pedía. Ok, entonces vemos que Esdras, ¿quién es Esdras? Es un sacerdote levita. Es un hombre instruido en la palabra de Dios, un hombre sabio en cuestión de la ley de Moisés. Bueno, que Dios le había dado a Moisés. Entonces a Esdras le dan una misión. Este es el segundo evento grande que tiene que ver con el regreso del exilio. Todo lo que está subrayado son los tres eventos, son los tres mandatos grandes que Dios le da a los que regresan del exilio. Entonces, la misión de Esdras, ¿cuál es? La de restablecer la ley y el culto a Dios. Cuando ya está prácticamente listo el altar, pues ¿quién iba a hacer el holocausto? Si no habían sacerdotes, solo estaba el pueblo. Entonces Dios manda a Esdras. Y como dice, era un letrado. Dice, años más tarde, durante el reinado de Artajerjes en Persia, Esdras, hijo de Serayas, de Azarías, de Gelcías, el Salum de Sadoc, o sea, empieza a dar toda su genealogía y termina con el número 5, dice, de Abisua,
de Finees, de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. ¿Se acuerdan quién es Aarón? Era el hermano de Moisés. O sea, que viene siendo parte de la genealogía de Aarón y de Moisés. O sea, era un sacerdote de los que Dios había dicho que iba a haber una raza de sacerdotes, que eran los levitas. Por eso él también es levita. Él por eso conocía perfectamente bien la ley. ¿Por qué? Porque venía de generación en generación directa. No había de dónde perderse. Entonces a él le dan esta gran misión de restablecer la ley y el culto. Ahora, nosotros cuando estamos regresando de nuestro exilio espiritual, también Dios nos da esa misma misión. Y dice, es nuestra responsabilidad enseñar y hacer nuestra la misión de Esdras, o sea, restablecer en nosotros. Ya reconstruimos nuestro templo. Ahora vamos nosotros a restablecer la ley de Dios en nosotros. Ahora vamos a vivir los mandamientos, a eso se refiere. Ya conozco, ahora voy a vivir como dice la ley. Ahora nos topamos con un problema, con un gran problema. Vamos al versículo 9 a 13. 9 a 13. El capítulo 7. 9, No, 7 No. del 9 al 13. Ajá, capítulo 7, versículos del 9 al 13. había iniciado su salida de Babilonia el día primero del primer mes y llegó a Jerusalén el día primero del quinto mes, con la ayuda de Dios, pues efectivamente se había dedicado con todo su corazón al estudio de la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñarle a Israel las leyes y las costumbres. Esta es una copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras, el sacerdote escriba, un escriba instruido en las palabras y en las leyes que Yahvé había dado a Israel. Artajerjes, el rey de reyes, a Esdras, el sacerdote escriba de la ley de Dios del cielo. Esta es la orden que doy. Todos los hombres, sacerdotes y levitas del pueblo de Israel, que viven en mi reino y que quieran volver a Jerusalén, pueden partir contigo. Ahí está. Entonces nos dice perfectamente quién es Esdras. Esdras era un sacerdote instruido de la palabra, pues claro, como no, si venía de la mata de Aarón. Ahora vamos a brincar al capítulo 9, versículo del 1 al 6 primero. El asunto de los que se casaron con mujeres extranjeras. Después de eso se me acercaron los jefes diciéndome: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de todos esos pueblos cananeos, hititas, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios o amorreos, cuyas prácticas son abominables. Han tomado a sus hijas para ellos y para sus hijos, y la raza santa se ha mezclado con los pueblos del país. Los jefes y los responsables han sido los primeros en pecar de ese modo. Al oír eso, rasgué mi túnica y mi manto, me arranqué los cabellos y la barba,
y muy conmovido me fui a sentar. Entonces todos los que temían la palabra de Dios de Israel con respecto a ese pecado de los desterrados se juntaron a mi alrededor, y yo seguí ahí muy conmovido hasta la ofrenda de la tarde. ¿Hasta dónde es? Es el 6. En ese momento de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgado me puse de rodillas, extendí las manos hacia Yahvé mi Dios y le dije, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi cara hacia ti, Dios mío. Nuestras faltas se han acumulado de tal forma que han sobrepasado nuestras cabezas y nuestro pecado ha subido hasta el cielo. Fíjense nada más. Acuérdense que ya desde hacía muchos siglos atrás, Dios había dicho que no quería que se mezclara la raza de los israelitas con la raza de la gente pagana. Sin embargo, vuelven otra vez a caer. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el catecismo de la Iglesia Católica con respecto a este tema? Y en el numeral 1634 del catecismo nos dice, la diferencia de confesión, o sea, la diferencia de la creencia entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad, hablando de que, por ejemplo, los dos son católicos, pero uno más practicante que el otro, ¿ok? Y aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. O sea, si yo soy un católico más practicante, te voy a ayudar a ti a que creas como yo creo, no lo que yo creo, porque tú crees, tú eres católico también, pero no practicas mucho. Entonces yo te voy a ayudar a ti para que los dos podamos asistir y ser fieles a Cristo en nuestra creencia. Pero, dice, pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben ser tampoco subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, cuando se casan un católico con un hermano separado, dice, se debe al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. ¿Por qué? Porque tenemos creencias diferentes. Hay hermanos separados que creen en Cristo, hay hermanos separados que no, hay que solamente están abocados al Espíritu Santo, hay que no, o sea, son diferencias en los credos. Entonces, como todavía no se puede superar, ¿por qué? Porque no hay una unidad, no hay una unificación en los credos, entonces pues es difícil llevar un matrimonio mixto. ¿Qué es lo que va a suceder? O este se convierte a esta, o esta se convierte a este. Entonces después dice, los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. O sea, se va a volver un relajo. O los dos dejan de creer, o uno se convierte a la religión del otro, para no vivir en un constante problema o pleito, porque se puede dar. Y después dice, la disparidad de culto
puede agravar aún más estas dificultades. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Esto es muy cierto y yo lo estoy viendo y viviendo. ¿Por qué? Porque se vuelve, sobre todo cuando el matrimonio, el nuevo matrimonio se va a vivir a casa de los padres de alguno de ellos, se vuelve un infierno. ¿Por qué? Porque por un lado los abuelos tienen una creencia, el esposo tiene otra creencia parecida a la de sus papás, pero viene también la creencia de la esposa que es diferente de las otras dos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que confunden a los niños. ¿Por qué? Porque pues los abuelos quieren enseñarle lo que ellos han vivido, pero por otro lado el papá tiene conflicto con la esposa porque o es católico o es hermano separado. Entonces vienen los conflictos, los problemas, los pleitos y a veces esto llega a culminar con un divorcio. O de que te empieza a caer mal o ya Sí. ahí va a venir esta a decirme algo. Ay, Sí, no sé sí, qué. sí. Entonces, optan Muchos- por decir ni tú hablas ni tú hablas y en qué acabó. En que Que nadie tiene una ninguno. espiritualidad. Y se acabó. Exactamente. Es divorcio A al las final de cuentas. manos, a las manos Es un divorcio. del mismísimo. Ya sea un divorcio del matrimonio o un divorcio de la familia. ¿Por qué? Porque finalmente se separan con problemas y cada quien y dicen, no, pues que no crean en nada y que cuando sean grandes y todo ese periodo, el más perjudicado siempre va a ser el hijo. Eso es eso de decir, cuando crezcan que crean lo que quieran es una estupidez Porque grandísima. no va a creer en nada. Porque no va a creer en nada. Si tú no le estás inculcando algo, no va a creer en nada. Va a ser así, un animalito de la creación. Entonces, ¿quiénes son los que lo propician? Los padres. ¿Ok? Y dice, una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa, o sea, lo que estamos diciendo, definitivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que si ni tú ni yo, nadie da su brazo a torcer, pues ya subo al chorizo, ya que no No se asista a hable ningún nada. lado, ya estuvo. ¿Y qué nos dice al respecto San Pablo? Vamos a ver, no perdamos ¿San a... Pablo o Corintio? Ay, perdón, sí, San Pablo a los Corintios. Vamos. Me estás queriendo volver loca tú. Sí, porque es San Pablo. No pierdan a extras porque seguimos todavía. Entonces, primera carta de San Pablo a los Corintios. Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 7. Del 10 al 15. Así es. ¿Quieres un vaso? Matrimonio y divorcio. En cuanto a los casados, le doy esta orden, que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. ¿Lo viste? A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Palabras. Ah, no, faltó.
Si el esposo o la esposa no creyente se quieren separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Y qué Pero, pasa? ¿Y por qué la gente no había leído esa parte? Y se quedaban ahí con su esposo, ahí. pero hay una cosa, lo que dice al principio, que no se vuelva a casar. Ah, sí. Pero pues no tiene una cruz, así casi, que le golpea, le maltrata y no sé qué, ¿Por y qué? ahí está. Por la cuestión que dice aquí. Si tú eres creyente, y tu esposo no, ¿qué dice acá? El esposo queda, ¿qué? ¿Cómo dice? Queda santificado. Santificado. Por la esposa. Y si la esposa es la no creyente, Pero eso es mula y no quiero que esté santificado. pues entonces sepárate, como Sepárate, dice acá, porque es la Porque no hay sepárate. una esclavitud. Esclavitud. Y búscate uno que no se No, No, no te puedes buscar, buscar. porque entonces caes No se en la metió adulterio. relajo, tío. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que Todas de día, las noche y de personas- noche se puede? No se puede buscar. Y pero en el versículo 16 que dice, ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido está seguro de que podrá salvar a tu esposa? no es pregunta, A su esposa. no es pregunta. A su esposa. Sí, es pregunta. ¿Estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? ¿Tiene signo de interrogación? Sí. En el mío no. Dice, tú, No sirve. mujer, quizás salves a tu marido. Tú, hombre, quizás salves a tu mujer. Por tu creencia. Por eso no puede ser pregunta. Aquí dice pregunta, ¿estás segura A ver, A ver en dos. el tuyo. tu ¿Cuál mujer es? de que vas a salvar a tu esposo? Primera de Y tú, Corintios. a lo mejor Y después tú- responden. y Y tú, tu marido, marido, ¿estás seguro de que podrás? salvar? Yo sí lo leí. No. Fuera de Tu este marido. caso, El que mío cada, no vino. que cada uno siga en condición en lo que puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esa es la regla que doy en todas las iglesias. Estabas circuncidado, fuiste llamado. Primera de Corintios 7. No les falta ninguna. Ese Es el 16. Primera de Corintios. Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, 16. Capítulo 7, versículo 16. 15, 16. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido, estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Es pregunta igual. Aquí no es pregunta, aquí es una afirmación. Tú, mujer, quizás salves. O sea, viene Por siendo eso, sí, es más o menos lo mismo. Ahí Pues quizás, y quizás quizás, es ¿estás eso. Por segura tu que lo vas creencia. a salvar? Eso por que- tu creencia, por tu fe. Quizás salves a tu marido por tu fe. Cambia esa cosa. Del mal pareo. ¿Por qué? Porque nos está dando la pauta. ¿Por qué? Porque si tú eres creyente, practicante, tú estás consagrando y santificando a tu esposo o a tu esposa. Y tú lo puedes Y jalar. tú lo puedes, exactamente. Porque hemos dicho siempre que jala más el ejemplo. Si tú eres un católico practicante, cada domingo o si puedes entre semana vas a misa y tu esposa no, el hecho de que vea que tú vas y le digas, ¿sabes qué? Vamos, acompáñame, vamos. Te va a seguir. Tengo una pareja de amigos que les lee la Biblia a su manera y quién sabe cómo la interpretará. Pero no es mala persona, es una buena persona. Pero ella no está
hasta... Le dije, Y una ¿me vez das? le dije, ¿por Me qué no dijo te, él, ¿me das el tuyo? te acercas Y o le dije, sí, haces y se lo di. o van juntos o lo que sea? Y ella me dijo, todavía no estoy preparada para eso. Yo dije, por eso te va mal en tu vida, por eso estás tan insatisfecha en muchas cosas, tanto económicas como sentimentales, por lo mismo, porque ni se acerca a su esposo, ni se acerca a Dios, está así, a la deriva, y por eso no busca ni solución a sus Ni su problemas. esquina. Ajá. Y ahí viene lo mejor. Y yo pensaba, ¿y cuándo va a estar preparada? Cuando le dé una enfermedad, porque es lo que hace la gente. Se empieza a acercar a Dios, o te estás enferma, o se te está muriendo alguien, o ya estás vieja, o viejo. O luego le recrimina que O por qué estás le en- dio o ese estás en el pedazo. bote. O estás Luego, en exactamente, alguna luego, cosa luego. mala, siempre es allá, o si no lo recriminan. Ah, sí, yo que soy así y me mandas eso. Católicos sin fe. De estas, como dice el padre Arturo, de esos tenemos muchos, hasta para regalar. dice el Para padre. regalar. Si quieren que se vaya a otro lado. Es que yo creo que es peor que seas un católico así, a que no creas en nada, yo creo. En cualquier sentido de la vida, si eres Tibio. a la mitad. Mediocre. O eres blanco o eres negro, pero nunca gris, porque a los intermedios Dios los vomita. Lo dice su palabra, Así es. no lo digo yo. Vamos a ver ahora entonces, ya vimos 2 misiones, 2 problemas. Vamos por la tercera, que es la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado de Jerusalén? ¿Por qué tan importante? Pues porque Jerusalén es la ciudad del encuentro de Dios con el hombre, con su pueblo. Acuérdense que Jerusalén se hizo y el templo de Jerusalén está sobre la piedra donde iban a matar a Isaías. Entonces, ahí va el ángel y le dice a Abraham, no descargues tu mano sobre tu hijo. Entonces Dios sale al encuentro del hombre. Entonces, por eso es la importancia de Jerusalén. Es la ciudad del encuentro de Dios con su criatura. Vamos a ver qué nos dice Nehemías capítulo 1, versículos del 8 al 11. Capítulo 1. Ajá, Del versículos 8. del 8 al 11. Sin embargo, acuérdate de la palabra que empeñaste con Moisés, tu servidor, cuando le dijiste, si ustedes son infieles, los dispersaré en medio de las naciones. Pero si vuelven a mí, si respetan mis mandatos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo, los reuniré y los haré volver al lugar que elegí para que en él habitara mi nombre. Estos son pues tus servidores y tu pueblo que tú libraste con mucha fuerza y con tu poderosa mano. Oh Señor, escucha atentamente la oración de tu servidor, la oración de tus servidores que encuentran su alegría en temer tu nombre. Haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que pueda conquistar el corazón del rey. Por ese entonces ya estaba cerca del rey, pues le preparaba sus bebidas. Ok, entonces nos dice, acuérdate, Señor, de lo que le dijiste a Moisés. Si son infieles, los dispersaré. Pero si son fieles, aunque estén si eres infiel
te voy a exiliar. Pero si recapacitas, te traeré del exilio. Es lo que nosotros estamos buscando. Ahorita estamos en el exilio espiritual y estamos luchando por regresar del exilio. ¿Para qué vamos a regresar? Para reconstruir el templo de Dios en nosotros, que ya sabemos que somos las piedras vivas de ese templo. Para llevar también a cabo la misión de Esdras, que es restablecer la ley y el culto a Dios. Ahora nos toca reconstruir la nueva Jerusalén. Vamos a ver qué nos dice Nehemías 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Nehemías lo deja todo para ir a reconstruir su país. Ahora bien, el año 20 del rey Artajerjes es el mes de Nisan. Como yo estaba encargado de servir el vino, lo tomé y se lo pasé al rey. Nunca hasta entonces me había presentado triste delante de él. El rey me preguntó: ¿por qué estás triste? No estás enfermo, sin embargo hay algo que te preocupa. Después de un instante de temor, le dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruina y sus puertas quemadas por el fuego? El rey entonces me respondió: ¿qué quieres? Supliqué al Dios del cielo y le dije al rey: si es que el rey quiere y si es que tu servidor cuenta con tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados, para reconstruirla. ¿Hasta allá? Hasta allá. Entonces vemos que Nehemías ya pasó la parte de Esdras, ya se está restableciendo la ley, ahora van a reconstruir la ciudad. ¿Qué nos dicen los versículos 17 y 18? Pero entonces le dije: fíjense en la miseria en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están quemadas. Vamos, tenemos que reconstruir la muralla de Jerusalén para que dejen de burlarse de nosotros. Les conté además cómo la mano de Dios, esa mano llena de bondad, había estado conmigo, y les transmití las palabras del rey. De pie, exclamaron: construyamos, y se pusieron a trabajar con entusiasmo en esta hermosa obra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque dice: vamos a construir Jerusalén y sus murallas. ¿Para qué sirven las murallas? Limitar, para poner límites. Para poner límites. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces nosotros, cuando estemos reconstruyendo nuestro templo, nuestra ciudad de Jerusalén, tenemos que poner murallas. Sobre todo para que el enemigo No entra. no ingrese a atacarnos. Porque nosotros, si conocemos y vivimos la palabra de Dios, nosotros no vamos a hacerle daño a nuestros hermanos. Claro. Al contrario, queremos que ingresen a esta ciudad, queremos que ingresen a este templo. Pero sí tenemos que cuidarnos de los enemigos, que lo que quieren hacer es venir y destruir, porque eso es lo que hace el enemigo. Venir, destruir, conquistar, tomar lo que no es suyo y llevárselo. En este caso, ¿qué es lo que busca el enemigo? Quitarte tu fe. Venir, destruir lo poco que tú tienes. A lo mejor solamente tienes una pequeña albarrada. Es lo que en este momento tenemos. Seamos realistas. No estamos a ras de tierra.
ya construimos una pequeña albarrada. Pero nos falta para llegar a ser muralla. ¿Para qué? Para que absolutamente nada entre sin que nosotros no le demos permiso. Entonces, ¿qué es lo que dicen los hermanos cuando les dicen tenemos que reconstruir, vamos a hacer esas murallas? ¿Y qué dicen los demás? Sí, vamos. Entonces, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, hay que hacerlo de manera que nosotros estemos convencidos para poder llevar esa alegría y ese convencimiento a los otros. Porque no vamos a llegar a dar la palabra de Dios con lágrimas. No vamos a llegar de una manera de hermanitos, les vine a decir, es lo mejor. No, vamos con alegría, con ese convencimiento, con ese amor que se demuestre. Convencidos más que nada para Sí, que puedas hablar para bien. que puedas convencer a esa persona de que él necesita estar de este lado. No quedarse ahí, porque ahí cuando caiga un rayo a esa persona es a la primera que le va a llevar. Capítulo 4. Versículos del 1 al 9. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod supieron que avanzaba la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ya que casi todos los hoyos habían sido tapados, se enojaron mucho y se juntaron para atacar Jerusalén y sembrar ahí el pánico. Nosotros, en tanto, orábamos a nuestro Dios y habíamos puesto una guardia de día y de noche para protegernos de ellos. Por ese entonces decían los judíos, hay demasiados escombros y los portadores ya no dan más. Jamás podremos reconstruir la muralla. Y nuestros adversarios decían, nos dejaremos caer sobre ellos sin que lo sepan, antes de que nos vean. Los mataremos e interrumpiremos la obra. Algunos judíos que vivían cerca de ellos nos vinieron a decir unas 10 veces, van a venir a atacarlos de todas partes. Ubiqué pues a todo el pueblo por familias en los huecos de las partes bajas de la muralla, con sus espadas, lanzas y arcos. Como viera que tenían miedo, fui a decir a los jefes, a los funcionarios y a todo el pueblo, no tengan miedo. Piensen que el Señor es grande y terrible, y luchan por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos prevenidos y que Dios había hecho fracasar su plan, volvimos todos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero después ese día, la mitad de mis hombres trabajaba y la otra armada con lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenían detrás de los judíos que trabajaban en la muralla. Los portadores iban armados, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la lanza. ¿Hasta allá? Hasta el 9. Ya me pasé. ¿Qué te pasaste? No, pero está bien hasta allá. Fíjense nada más. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Tratar de destruir. Tratar de destruir. Es lo que está haciendo Destruir. ahorita. No es lo que está haciendo ahorita nuestro peor enemigo, el demonio. Está destruyendo a diestra y siniestra. Y con respecto a lo de la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad santa, quiero leerles lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. El primer cielo
y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como una novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres. Habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Esto es lo que nosotros esperamos. Nosotros formar y construir la nueva Jerusalén. Que de hecho muchos ya viven en esa parte de la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, que es donde están los santos y donde están los ángeles. Acuérdense que la iglesia se divide en 3 partes. Iglesia triunfante, que son los santos, ya llegaron a donde está Dios. La iglesia purgante, que son los que están expiando sus pecados, que no fueron ni tan malos ni tan buenos. O sea, son los fieles difuntos. Y la iglesia peregrinante, que somos nosotros, que estamos atravesando la vida todavía. Vamos rumbo a la iglesia purgante, para un día llegar a la iglesia triunfante. O sea que no es tan fácil como, así como dice el padre Arturo, cuando te mueres no te vas derechito al cielo o al infierno, no, te vas a un lugar que cuando venga el Señor a juzgar a vivos y muertos, entonces te sacarán de ahí del purgatorio y te dirán, pues no cumpliste con tu pago, eran demasiados, ya sabes a dónde te vas. O ya cumpliste, vete a donde te toca. Entonces a nosotros nos toca luchar por estar un tiempito en el purgatorio para después de ahí salir para ir a la iglesia triunfante. Pero es una lucha continua. No es de que ya se terminó la guerra, no. Esta guerra es sin cuartel y sin tiempo límite. Porque el demonio, como dice la lectura, busca pequeños orificios donde meterse. Y entra y destruye lo poco que hayas construido, porque Él no quiere que levantemos esta iglesia, este templo vivo. Entonces, encontramos un problema para la reconstrucción de Jerusalén. ¿Cuál es el problema? El enemigo, precisamente el enemigo. El enemigo trata de detener la construcción y de matar a los habitantes de la ciudad. Entonces vemos cómo dice en el último versículo que leíste, Betty, los constructores están rodeados por ¿quiénes? ¿Rodeados qué? No entendí. A ver, dice, al ver nuestros el versículo 10 y 11. Pero desde ese día la mitad de mis hombres trabajaban y la otra, armada con lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenían detrás de los judíos que trabajaban en la muralla. Los portadores iban armados, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la lanza. Con una mano, esta es la tipología del católico. Así deberíamos de ser los católicos. Con una mano trabajar en lo que tú haces,
trabajar, que si vendo ropa, que si cocino, que si soy jefe de oficina. Con una mano trabajas y con la otra empuñas tu arma. ¿Cuál es tu arma? Efesios nos dice, Efesios capítulo 6. A ver. 6, del 11 al 9. Efesios capítulo 6. No se me perdió Efesios. Se te perdió Efesios. Está junto con Filipenses. Efesios capítulo 6. Versículos del 11 al 20. Dice, vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad. Vistan la coraza de la justicia. Calcen las sandalias del celo por propagar la buena nueva. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión, animados por el Espíritu. Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Palabra de Dios. Cuando nos dice en el versículo 16, tengan siempre en la mano el escudo de la fe, estamos hablando del Santo Rosario. Ese es nuestro mayor escudo, el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque ahí, cada vez que rezamos un rosario, estamos meditando la vida, pasión, muerte, resurrección del Señor Jesús. O sea, nos bañamos con la sangre de Cristo y nos fortalecemos en ella. El que no reza el Santo Rosario está prácticamente perdido. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a usar nuestras armas. Ahora, Dios, cuando ve que su pueblo se está perdiendo, ya escuchamos, mandaron a Esdras, mandaron a Nehemías. ¿Estos hombres quiénes son? Son profetas. ¿Qué nos dice Amós? El profeta Amós. Capítulo 3, Versículo 7. En realidad, el Señor Yahvé no hace nada sin comunicárselo antes a sus servidores, los profetas. Ahí está.
¿Qué es lo que estamos viendo y escuchando en estos últimos tiempos? Dios se sirve del ser humano para alertar al ser humano. Y últimamente vemos que hay muchos profetas. Nada más que tenemos que tener la sabiduría para poder diferenciar lo que es verdad de lo que no lo es. Pero podemos tener cierta seguridad cuando escuchamos a un profeta y luego escuchamos a otro y luego escuchamos a otro y luego escuchamos a otro, y todas estas profecías van en el mismo sentido. Ahí sí no hay de dónde perderse. Como lo comentábamos el otro día, escuchamos a muchos profetas que van en el mismo sentido. Si hubiera un profeta que nos diga otra cosa diferente, entonces diríamos, este no es profeta de Dios. Claro. Porque Dios le anuncia a sus profetas lo que quiere que se haga para que no descargue su vida. Entonces, para eso Hay avisos. Para eso están los avisos, para eso están los profetas, para eso están, desgraciadamente, no todos los sacerdotes creen en los profetas. Desgraciadamente, aunque muchos los ayudan, les dan un seguimiento, los mantienen en gracia, porque los profetas son hombres como ustedes, como yo, como todos. Algunos son casados, tienen familia, entonces tienen que permanecer el doble de gracia, porque pues están en el mundo, pero no son del mundo. Porque como bien dice Jesús, tú me los has dado, Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. Bendito seas por haberme los dado y yo te los voy a regresar. Entonces, Dios no hace nada sin que busque a los profetas para decirle a su pueblo, arrepiéntete, estás haciendo malas cosas. Y ahora, ¿qué nos dice el Señor? Vamos a Oseas. Oseas, ¿dónde está Oseas? Está después, creo, de... A ver. Esos son los chicos, ¿verdad? Sí. Son los más Oseas. chiquititos. Está después de Ezequiel. Después de Ezequiel está exactamente Oseas, capítulo 4, versículos del 1 al 14. ¿Encontraste? Amos, no. Después del Ezequiel está Amos. Oseas. Del 1 al 14. ¿De qué? Del 4. Sí, 4. Capítulo 4, versículos del 1 al 14. Escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra. ¿Qué? ¿No? Porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso y mentiras, asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Por eso todo el país está de duelo y están deprimidos sus habitantes, y desaparecen hasta los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar. Pero que nadie acuse o se defienda, pues contra ti, sacerdote, es mi demanda. Tropezarás en pleno día
y contigo tropezará el profeta en la noche, pues haré callar sus oráculos. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí, su gloria, por ir a unas vergüenzas. Y como comen de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado. Les conviene que mi pueblo siga pecando. Trataré al sacerdote como al pueblo, y le pediré cuentas por su conducta. A cada cual retribuiré según sus obras. Comerán, pero sin quedar satisfechos. Se prostituirán, pero no ganarán nada, porque han traicionado a Yahvé. Prostitución, vino y aguardiente se han hecho dueños de su mente. Hasta el 14. Hasta el 14. Mi pueblo consulta a un palo y espera la respuesta de un bastón, pues un espíritu de infidelidad lo arrastra a engañar a su Dios con otros dioses. En lo alto de los cerros ofrecen sacrificios y sobre las lomas queman incienso bajo cualquier encina, álamo o espino, cuya sombra sea agradable. Por esto, si sus hijas se hacen prostitutas o si sus nueras engañan a sus maridos, no castigaré ni a sus hijas ni a sus nueras, porque sean prostitutas o infieles, pues ustedes mismos se encierran con las prostitutas y sacrifican con los consagrados a la prostitución. De este modo, un pueblo que no entiende acaba por perderse. Qué terrible. Y esto es lo que nos dice el Señor. Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Solo hay juramentos vanos, mentiras, asesinatos, robos, adulterio, libertinaje, homicidio tras homicidio. ¿Cuál fue esa? Oseas, del 1 al 14. sí. ¿Y quiénes son muy responsables? ¿Quiénes son muy responsables? Aunque nadie acuse y nadie reprenda, mi pleito es contigo, sacerdote. Sí, sacerdotes. Pero acuérdense que sacerdotes no solo son los consagrados, sino todos los bautizados. Porque desde que nos bautizan nos hacen sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, el pleito de Dios es con sus sacerdotes, pero no solo los consagrados, con todos. ¿Por qué? Dice acá, tropezarás de día y contigo tropezará el profeta de noche. Ciertamente todos somos profetas porque todos podemos pasar lo que ya aprendimos, pero adicional Dios le da la sabiduría y conocimiento a otros hombres que a veces no tienen ni la más mínima idea de la palabra de Dios, pero Dios les da esa sabiduría y después hasta ellos mismos se asombran de las maravillas que dicen. Y de ahí viene su conversión. Entonces, Dios nos da todas las facilidades para regresar a Él.
Pero lo que más me llama la atención es, dice, perecerá mi pueblo por falta de conocimiento, porque tú has rechazado ese conocimiento. Tú eres tu pueblo y tú has rechazado ese conocimiento. Ahora, ¿quién es ese conocimiento? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese conocimiento? Busquen Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 7. San Juan, Evangelio de San Juan. ¿Es esa, no? Juan 14. Del 14, no, así, del 1 al 14 del 7. 1 al 7. Yo voy al Padre. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Hasta cuál? 7. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Entonces, ¿quién es el conocimiento? Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque el que conoce a Jesús, el que cree en Jesús, llegará a ver al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, la única verdad, y Él es la vida. El que lo ve a Él, ve al Padre. El que lo conoce a Él, conoce al Padre. Entonces nos dice acá la lectura, dice, el verdadero conocimiento es una constante revelación. El estar leyendo, el estar escudriñando la palabra de Dios es una constante revelación. Te vas llenando de la palabra de Dios, vas conociendo mejor a Jesús, vas conociendo mejor a Dios, cómo es que se da el pecado, cómo es que Él mismo te salva de ese pecado, cómo permite que te exilies, cómo es que te jale y te dice, ya es hora de que vuelvas, y te vuelve a dar la mano. Ese es el conocimiento. Y después dice, no se puede tener la salvación sin conocimiento, porque conocer es amar. El que conoce a Dios lo va a amar por tan solo el simple hecho de saber todo lo que ha hecho. No puedes conocerlo y no amarlo. Y no podemos amarlo si no lo conocemos, pues no se puede amar lo que no se conoce. Y eso en todo. En todo. El conocimiento no nos hace ni justos ni jueces. Tampoco nos abre las puertas del cielo. El conocimiento es el camino por el cual podemos identificar la puerta del cielo. También es el camino que nos conduce al Padre. Este conocimiento es el que nos lleva hacia el Padre. El conocimiento nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira y es la luz en las tinieblas. Y este solamente es Jesús.
El que no lo conoce no lo puede amar. El que no lo conoce no lo puede seguir. El que no lo conoce no lo puede dar a conocer. Además, no hay otro nombre dado a los hombres por el medio del cual pueda uno ser salvado. Eso nos dice San Pablo. ¿Y qué nos dice Juan 1? Juan capítulo 1. La palabra de Dios se hizo hombre. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Palabra de Dios. Él es nuestra luz. Él es nuestra guía. Él es nuestro camino. Si estamos perdidos y no encontramos a Jesús, tenemos todavía una guía más. La Virgen María. Ella nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Pero tenemos que pedirle que nos ilumine. Si no estamos armados con la armadura de Dios, no podemos hacer nada. Y no podemos conocer la armadura de Dios si no leemos. Y no podemos tener este conocimiento si el Espíritu Santo no nos inspira. Es una cadena. Nosotros queremos conocer a Jesús, queremos conocer a Dios, tenemos que pedir Espíritu Santo. Al que pide, se le da. Al que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Si nosotros queremos conocer y tener un encuentro así personal con Jesús, hay que pedir Espíritu Santo. Manda, Señor, tu Santo Espíritu para que yo te pueda encontrar. Estoy en tinieblas, no veo, estoy como ciego, porque no te puedo encontrar. Te busco y no te encuentro. Mándame tu Santo Espíritu, mándame esa luz que ilumine mi camino. Y se nos va a dar. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo. No nos va a negar. Las veces que le pidamos Espíritu Santo, no nos lo va a negar, porque Él quiere que todos se salven. Y no puede decirnos, tú pide y a ver si te doy. No, Él dice, pide y se te dará. No, ahí veo si te doy. No, Él dice, pide y se te dará. Y tenemos que aprender a pedir, pero lo primero que tenemos que aprender a pedir es Espíritu Santo. Y después todo lo demás viene por añadidura. En los versículos del 9 al 13. ¿Del mismo? Del mismo. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, ha nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que ha nacido de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, pero no por el deseo del hombre por su mujer, que tengan una unión y que nazca. No, sino nacer a una vida de Dios. Espiritual. Una vida espiritual. Y eso es lo que nosotros buscamos en medio de todo este caos. Entonces ya tenemos la respuesta al tema de hoy. ¿Cómo regresar del exilio? A través del conocimiento, a través de la palabra. ¿Y quién es el conocimiento y la palabra? Jesús. Conociendo a Jesús,
es como vamos a regresar de nuestro exilio espiritual. Si nosotros hacemos oración por nosotros, por nuestra familia, por nuestra comunidad, se va haciendo una cadena, y una cadena, y una cadena. Hasta que llegue el momento en que abarquemos y se cierre esa cadena. Pero si no empezamos, ¿cuándo vamos a cerrar esa cadena? Estamos perdidos. Así es. Entonces, ya sabemos que para regresar del exilio tenemos 3 grandes misiones. Una, reconstruir el templo. Tener como ley la misión de Esdras y reconstruir la ciudad de Jerusalén y sus muros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la armadura de Dios. Escudriñando, leyendo, escuchando, meditando la palabra de Dios. Y lo que aprendemos, darlo a conocer, porque es lo que dice aquí. Es nuestra responsabilidad enseñar y hacer nuestra la misión de Esdras. O sea, agarrar nuestra misión de profetas y llevar la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, que es el retorno del exilio, que la verdad Está muy padre, muy bonito. muy bueno el tema, muy interesante. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar con respecto al tema? ¿Algo que no les haya quedado claro o que quieran saber? No, todo quedó claro. Lucho. Las durmió. Bueno, en ese caso entonces vamos a cerrar el tema de hoy. Uy. Muy interesante, muy bonito. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, La consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de mis instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buen día.